Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Estamos aquí nuevamente retomando el Orgullo 77, estas historias que nos relatan las personas claves en la historia del grupo. Y pues precisamente lo estamos retomando porque pues me insistieron que hacían ya faltas entrevistas. Entonces, bueno, hoy tenemos una muy interesante con alguien que conozco desde hace mucho tiempo y hay muchas cosas que nos unen. Nos conocimos siendo aún muy chavos y hemos recorrido camino juntos. Y bueno, pues obviamente el destino nos llevó a estar cada quien en algún lugar diferente, pues la distancia, yo ahora aquí en Panamá. Así que estoy seguro que va a ser un gran momento. Vamos a disfrutar mucho de las anécdotas y aprender mucho también de alguien que es una pieza clave en la historia del Grupo 77. Así que pues me da mucho gusto recibir a mi amigo y a mi hermano Scout, Marco Jiménez. Así que Marco, por favor, preséntate, quién eres tú, dinos quién eres, dónde estás. Mi querido Raúl, muchísimas gracias. Antes que todo, qué gusto saludarte. Es un honor y es un gustazo estar con ustedes. Ya interiormente decía, a ver cuándo nos toca, porque vi pasar a muchos de las filas, muchos conocidos y muchos amigos que me ha dado mucho gusto saber que están ahí en la cercanía. Marco Jiménez actualmente tiene 55 años, ya no se cuece al primer hervor, somos como de la misma época y a final de cuentas, actualmente me dedico a comercializar marcas o franquicias en México. Eh, Camino, como bien dices, ha sido desde hace muchos años que nos conocemos y gran parte de lo que hemos aprendido o que ejecutamos, pues ha sido gracias a este movimiento que nos ha unido. Y en principio, muy importante, pues al Grupo 77. Nada más dinos desde dónde estás para que ubiquemos en Desde la distancias. Capirucha de Ciudad de México, los saludamos cuando quieran en la colonia Narváez, en su Muy casa. bien, Y muy aquí bien. seguiremos, espero. Yo soy muy citadino todavía. Todavía no me llevan los lares por otros rumbos. Bueno, nunca digas nunca. No, claro, que me encanta ser ciudadano del mundo igual que ustedes, pero yo necesito mi aire de Distrito Federal. Muy bien. Oye, pues vamos a comenzar con la primera pregunta obligada. ¿Cómo llegaste tú al Grupo 77? Platícanos esa historia. Claro que sí, Raúl, fíjate que las versiones son muchas. Desde el primer momento en que oí la primera entrevista, decía, híjole, ¿cómo llegamos? Pero para nosotros fue sencillo, porque se dieron varias cosas, entre ellas que íbamos a la escuela José Martí, como muchos de los que han pasado por el movimiento, pues era un colegio que estaba muy cerca de la zona. Ahora te voy a platicar que estando ahí en primero de primaria, unos locos vestidos de short, camisola gris, unas cosas que les colgaban de las calcetas, fueron y visitaron todos los salones. ¿Cómo le hicieron? No teníamos idea. En ese momento esas personas no tenían nombre y se presentaron en los salones con unos nombres bastante extraños. Pero lo interesante es de que nos invitaron a ese siguiente sábado a ir a jugar al Parque Zumárraga, que en esos tiempos pues todavía era un parque más tradicional, más de tierra, y hubo varios cambios ahí alrededor. Ahorita te voy a platicar por qué. Nos invitan a ir a jugar y dentro del salón hicieron una pequeña actividad, nos cantaron una canción y nos hicieron cantar con un rotafolios, alguna de las cosas, y bueno, la canción estaba divertida y todavía la recuerdo, fue la primera canción en rotafolio que vi en el escultismo, y era una canción de un oso que se llamaba Balú, y decía algo así como, era Balú, 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 sentado en su gran baúl, y ahí sentado descubrió cómo volar. Y entonces hacían unos movimientos, el salón, que éramos muy chiquitos, salimos muy contentos, pasó la actividad, saliendo de la escuela, y mi hermano iba 2 o 3 años más adelante que yo iba en primero de primaria, entonces él vivía en tercero o cuarto. Entonces, pues llegando a la casa, pues la dinámica fue joder y moler a mi mamá todos los días para que nos dejara ir el siguiente sábado a la reunión a la que nos habían invitado y que iba a estar divertidísimo. Ahí fue donde iniciamos nosotros en los Scouts. Mi hermana le encargaron, Gaby, que después se integraría también al movimiento un tiempo, le encargó a mi mamá, pelos a llevar y ve qué van a hacer. Y ella se quedó durante algunos sábados viendo qué es lo que hacíamos y ahí fue donde entramos al escultismo. Técnicamente, pues que comenzamos con
pues con una bola de niños que ya estaban ahí, que no sabíamos, ¿no? Y nos hicieron alguna serie de juegos y actividades que pues lo que nos invitó fue a regresar a la casa a decir que nos había ido padrísimo y que queríamos ir el siguiente sábado. Casi, casi ya pedíamos uniforme y cosas extrañas que utilizaban estos individuos. Así fue un poquito la entrada, Raúl. Muy bien. ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? 1976. O sea que el grupo estaba prácticamente comenzando, tenía muy poquito de haber iniciado, un par de Tenían años. muy poco de haber iniciado, pero déjame decirte que además toda esa temporada, y eso lo recuerdo muy bien, fue una temporada de ir yendo, viniendo por diferentes puntos. Mm, Eso es lo que la gente lo focaliza en un solo punto. Pero yo creo que éramos como todo el grupo en general que se estaba conformando y que al final de cuentas ya tenía gente, iba como nómadas por mm. diferentes partes de la zona. El grupo estuvo junto a la iglesia de Obrero Mundial, La Piedad. Ajá. la iglesia de la Piedad. Ahí abajo había un predio que parece ser que el padre lo Mm, prestaba y ahí había actividades. Me acuerdo que ahí hubo alguna vez también, alguna kermés donde invitaron a los papás y se empezaban a fondear, yo creo que para ir creciendo. Y otro tiempo estuvimos en la escuela José Martí, dentro de la escuela José Martí, y también fue por eso que cayeron muchos scouts. mm, Ramón lo ubicó perfecto, los Anaya, que en diferentes años todos ellos iban en la Martí, pues también formaron parte del grupo cuando los tocó el escultismo pasando por alguno de estos puntos. mm, Otro de los lugares donde también nos recibieron fue en la escuela Zumárraga, mm. que me parece ser que esa nos la prestaron cuando hicieron los cambios en el parque. Ok. Pero todo eso lo recuerdo vagamente, pero sí las reuniones no fueron consistentes siempre al Mm, inicio en el Parque ok. Zumárraga, sino que Me- hubo varias en la primaria, varias en la iglesia, varias en el Zumárraga y después ya el asentamiento como tal en el Parque Zumárraga o María Enriqueta. Muy bien. Oye, y entonces, cuando llegas en ese año al grupo 77, este momento que platicas, por tu edad llegas a la manada. Correcto. Y Mm, Raúl también, mi hermano también, mm, que a final de cuentas nos gustó de diferentes formas, porque se podría decir que también ya había generaciones ahí trabajando, ¿no? Y entonces ya estaban conformadas las escenas, ya había un grupo de lobateros bastante interesante. Las personas que nos fueron a invitar ya después, el Aquela era Pepe Leiva, estaba Raksha, Meshua y K. Eran Leti, era K, híjole, Raksha, se me olvida el nombre, y Meshua, esta chica que anda en Alaska, María Emilia. María Emilia. Mm, Ella era Meshua, híjole, por ahí las recuerdo, ¿no? Pero a nosotros nos asombraban y nos gustaban mucho nuestras lobateras, ¿no? Entonces, además, Pepe Leiva, pues yo lo veía y era un gigantón para ese momento, ¿no? Estaba muy grandote. Entre otras de las cosas que hacía, además de que nos ponían a jugar, yo creo que en esos tiempos además estaban cursando su insignia de madera mm, porque iban a todos los lugares a buscar y nos pedían que lleváramos nueva gente. Entonces, la manada que se mm, conformó fue una manada muy grande. Después se fueron integrando nuevas personas. Me acuerdo muy bien que se integró Rafael Campos, Rafael Jones, mm, Gaby, mi hermana, hubo por ahí, ahí está Mari Coria, mm, ¿ah? Que me parece ser que militaban ella en ese momento en las Haditas, porque no estábamos mm, juntos, aunque estaban en el mismo parque, las secciones masculinas, y por allá estaban las Haditas y las guías haciendo actividades. mm, Entonces, todo esto, bueno, pues dentro de la manada, Pepe Leiva llevaba ahí a su tribu y los tenía muy bien, o nos tenía muy bien. Se integró también este Moreno, Enrique mm, Moreno, mm, y bueno, pues era un manadón, ¿no? Y una cantidad de lobateros muy grande. Y entre los lobatos, era lo que iba a llegar con lo que me preguntabas, pues había los grandes, que eran los seiseneros. Y en esos mm, tiempos había seisenas de colores, no importaba si parecieran el pelaje de un lobo o no. Ajá. mm. Había seisena naranja, seisena verde, seisena azul, amarilla, roja. Y yo estaba, me parece ser que en la seisena azul en un principio y luego en la seisena gris.
y mi hermano estaba en la seisena naranja, eso Mm. lo recuerdo bien. Entonces, los seiseneros, pues eran esos chicos así súper ejemplares que ya tenían los adelantos, tenían su suéter, teníamos un suéter donde nos ponían todos los parches, desde el lobito tradicional, la cintilla de la Asociación de Scouts de México, y ahí te iban cosiendo los adelantos que pues eran diferentes a lo, supongo yo, a lo que se lleva ahora actualmente, pero eran un montón de parches de todas Mm. las actividades, especialidades que ibas pasando, ¿no? Entonces, pues obviamente te hacías tu promesa y luego ibas escalando a través de todas esas, de esas actividades que hacías y que tú tenías que demostrar que las podías. Entonces, pues había lobatos muy ejemplares, ¿no? Juan Carlos Anaya era el seisenero de seiseneros, ¿no? O sea, era como el jefe de seiseneros. Luego estaba Raúl, mi hermano, llegó a ser seisenero. Estaba Rafael algo, se me olvidan los apellidos, Rafa de seisenero. Y luego ya toda la demás tribu, ¿no? Todos los demás mortales que éramos ya simples lobatos. Los Ujú. otros eran lobatos que iban a volverse lobos rampantes o que eran muy ejemplares, ¿no? Entonces, pues sí, siempre a mí me dio mucha risa que pues ellos siempre estaban impecables, yo no sé cómo le hacían y eran lobatos de aparador, ¿no? Los veías y eran, pues, y bueno, pues yo era un desmadre. A final de cuentas, pues tenía la cachucha por allá, perdía el suéter por acá, las calcetas abajo, y bueno, pues me daba una divertida porque la verdad es de que a final de cuentas yo no lo veía tan formal, ¿no? Pero todo el mundo quería ser como esos seiseneros o esos lobatos ejemplares. Oye, y platíganos una cosa, porque, bueno, muchos de los que nos escuchan obviamente saben cómo es el ambiente en la manada de lobatos, pero hay algunos que tal vez no lo conozcan a bien. El tema es que a los niños les dan un nombre en función de sus características, ¿no? Basado Claro, en el libro de las Tierras Vírgenes. claro. ¿Cuál fue tu nombre en la manada? Dinos. Todavía me dicen así, voy por la calle y todavía hay gente que me dice así. Para terminar el contexto, sí, en el libro de las Tierras Vírgenes, y que después, pues todo el mundo lo conoció por el libro de la selva, la famosa película de Disney. A final de cuentas era el resumen en tira cómica de el libro de las Tierras Vírgenes daba todo el ambiente, esa ambientación de fantasía de una manada de lobos que todo a su alrededor con un niño que era Mowgli, que se había extraviado o lo habían perdido sus padres se lo había robado un tigre, era la otra teoría, pero para el que leyó el libro, pues el niño se perdió, ¿no? Se perdió en la selva y vivió en la selva y fue criado por esta manada de lobos y todos tenían nombres, ¿no? Entonces él aprende el lenguaje de la selva y pues así como había una Aquela que era el jefe de la manada y estos lobateros que he mencionado sus nombres, Raksha, Meshua, había un oso que enseñaba la ley de la manada, que era Balú, pues a nosotros los lobatos nos ponían nombres. Mi hermano era Cotic, yo era Chuchundra. Me pusieron Chuchundra, que era un ratón asustadizo. Y por lo que vi hace poco una cosa que mandó ahí el amigo Felipe Gómez Trejo, que se caracterizaba por irse a esconder atrás de los grandes, ¿no? Pues a lo mejor daba una buena descripción de mí cuando era yo chico, porque estaba muy chico. Y las experiencias de los lobatos, ¿cómo las podré explicar? Y a lo mejor había comenzado muy chico, pero recuerdo muchas cosas, ¿no? Excursiones, campamentos, era un niño delicadito porque era muy blanquito, entonces que se te sube la hormiga, que te pica el mosquito, lo que sea, y se me hacían unas ronchas enormes y yo lloraba y cosas de ese estilo, ¿no? Pero nuestro primer campamento, que fue a Camumila, nos cargaron y nosotros pues éramos lobatos que iban haciéndose de sus equipos, no crean que éramos como los Madelman y ya íbamos todos armados, ¿no? Pues en los primeros campamentos armamos las mochilas con la mochila de la escuela, cargábamos una cobija, metíamos ahí una cantimplora de estas de plastiquito, no de las profesionales, y estas que se picaban poniéndoles agua con azúcar, ya perdías la cantimplora, ¿no? Pero me acuerdo muy bien de esa experiencia que a final de cuentas salió la manada a este campamento y me encargan una Coleman. En ese tiempo las Coleman, estas lámparas que se utilizaban de gas, usaban un capuchón y prendían con este gas.
pues calienta muchísimo la campana que la rodea. Entonces me encargan la Coleman y yo iba hasta atrás de la fila de los lobatos porque íbamos tarde hacia el lugar del campamento y pues la Coleman me iba quemando las piernas, ¿no? Pues estaba yo muy chiquito, pero iba cargando la Coleman, ¿no? Y llorando. Entonces yo creo que todo ese tipo de detallitos eran los que hicieron que el Chuchundra, el ratón asustadizo, fuera el... Y además que era muy desgarbado, muy desgarbado. Lo que te conté de que yo iba con la camisa afuera, no me importaba mucho el peinado ni las formas. Entonces era el lobato chamagoso, que siempre estaba enlodado. Y los otros lobatos eran pues muy bonitos, ¿no? Formados. Yo apenas iba en ese momento. Entonces, ese fue mi nombre de selva, Chuchundra. Fíjate que voy a platicar, aunque ahí tal vez salte un poco, ahorita nos platicabas de historia, porque donde coincidimos tú y yo fue en la tropa, pero lo que te iba a decir es cómo se logra posicionar el nombre que te da en la manada, que en la tropa, cuando ya coincidimos y éramos compañeros, pues todo el mundo decía Chuchundra o Chuchus, Correcto. que era Sí. Y mi mamá, precisamente pues como oía que platicábamos de Chuchundra, de Chuchus, creía que ese era tu nombre porque ella no sabía. Y entonces hasta tiempo después que supo que te llamaban Marco, me dijo, ¿por qué nunca me dijiste que ese nombre no era su nombre? Yo siempre creí que así se llamaba y dije, bueno, qué raro nombre, pero porque siempre, pues como mencionaba, y chuchundra, o chuchus, y Claro. entonces es seguramente a más de uno también les ha sucedido que se queda su nombre muy, muy posicionado y se extiende a otros ámbitos, ¿no? Y la gente te menciona de esa manera. Y nombres muy correctos y que trascienden fronteras y lugares. Déjame contarte una anécdota. X o Y tiempo, voy en un auto y ya adulto, ¿eh? Y me chocan, me voltean, me desmayo. Llega los paramédicos, los policía y no sé qué. Y las personas que llegan se bajan de la ambulancia, pues yo Ujú. ya recuperé el sentido y lo primero que escucho de la persona que me iba a atender, Chuchus, ¿qué haces aquí? Un scout que me conocía, Mm, ¿no? Entonces sí, sí trasciende en algún momento el claro, nombre, bueno, pues así a mucha gente se le quedó, ¿no? sí, sí. César Granados, Brumpi, Ujú, bueno, por muchos años, ¿no? Y el que lo ujú, conoce, pues yo todavía le digo así, ¿no? O ujú, familiares, ujú. o decir de otros que no eran nombres de selva, pero los Spankies se me Ujú, quedó claro, para toda la vida, claro. Edgar el Chain, y bueno, Ajá. mucha gente que se le Sí, quedó sí, el sí, nombre sí. para recordarlo, ¿no? El Exactamente. hermano Gris, tanto Juan Carlos Anaya como el finado Ricardo Onofre, que después yo le decía, pues el hermano Carbón, porque estaba más prietito, le digo, no, tú no eres Gris, tú eres Carbón, ¿ya? Se les quedó para toda la vida, ¿no? Fueron Sí, sí. nombrecitos que fueron recordando, pero a final de cuentas lo interesante es que iban con las características de los muchachos. Yo cuando estaba haciendo memoria de varias cosas ahora que te iba a ver, decía, bueno, qué le dirías a Raúl de la Manada, ¿no? Había mucha gente, los Servín, los Anaya, los Ujú, Sánchez, los Martínez, había familias. ujú, Había familias que se fueron constituyendo dentro del grupo, muy bonitas, y que a final de cuentas participábamos o participaban con nosotros y con las locuras de esos lobateros que se les ocurrían diversas cosas para hacernos vivir el movimiento, ¿no? ujú, Entonces, ujú, pues así participamos en rallies, así aprendimos cosas como una especialidad que se llamaba ordenanza, y ujú. entonces ahora pues tenemos traumas, ¿no? Yo no me puedo levantar sin hacer la cama y ese tipo de cosas que nos van dejando el Ah, movimiento como una disciplina muy claro, bonita, ¿no? Muy claro, agradable de claro, recordar, que dices, para algo servía. claro. Oye, vamos a avanzar en la historia, te digo, brincamos aquí, pero después de la manada, ¿qué vino? Fíjate que muy interesante. Han platicado un poquito de la partición del grupo. Mm, Vivimos tiempos muy bonitos en la manada. Raúl lo pasan a la tropa, él empieza a vivir su vida de tropa y viene la parte en que el grupo 77 se va a dividir. Ajá.
Y en esos momentos, pues como que hubo partidos, porque a Mm, final de cuentas entre adultos no se pusieron de acuerdo y hubo la partición del grupo y se creó el grupo 37. mm, En esa gente que se fue con el grupo 37, obviamente nosotros como lobatos, los que estábamos como lobatos, pues fuimos inducidos en ese momento pues por nuestros lobateros. mm, Y pues técnicamente lo único que nos dijeron es que nos esperaban en el otro parque y que pues, si queríamos participar, pues ahí fuéramos. Yo creo que algo relevante de esto que te estoy diciendo es de que como no sabíamos, como éramos niños, pues yo quise irme al grupo 37 mm, y me fui al Parque Mariscal Sucre. mm, Ahí fue una gran sorpresa porque, bueno, encontré a muchos de los lobateros, estaba Mari Coria, obviamente se habían ido los Leiva, Enrique Moreno, todos ellos estaban allá ya conformando el grupo 37. Y de este lado se había quedado la gente que estaba en la otra parte del equipo de la división, ¿no? Y que seguían mm, conformando el 77, pero pues que también tenían que recuperar a su gente. Yo te diría que gran porcentaje del grupo como manada se fue al 37 y lo demás, lo que eran las demás secciones, se quedaron en el 77. mm, Y bueno, mi primer sorpresa fue pues, que estuve uno, dos sábados, tres sábados a lo mejor, y yo creo que necesitaban dos cosas. Una, pues yo ya daba lata para mm, estos lobateros, ya estaba en ese inter de los 10 11 años, y necesitaban alimentar a su tropa. mm, Es mi visión mm, actualmente, ¿no? Entonces me pasan a tropa en el 37. Inmediatamente me regresé al 77. mm, ¿No? Porque a mm, final de cuentas, pues ya no era lo que yo había, y fue una transición ahí mm, rara y me regreso al 77. ya. Entonces ya ahí fue donde comienza la parte de la tropa. Y Mm, fíjate que me sirve también para decirte que han hecho la lista de aquelas mm, y han mencionado a Mari Coria como aquela del grupo 77. mm, Mari Coria no ha sido aquela del grupo 77. Mari Coria fue Baguira, estuvo en las Haditas, etcétera, pero ella fue aquella del 37. mm, No sé si después se haya regresado, mm, ajá, pero ella como aquella no ha estado. mm, Si tú haces la cuenta, pues, o bueno, si hacemos ahí el recuento de aquellas, vamos a encontrar que Mari Coria, pues al final de cuentas estaba en el 37, no en el 77. ya. Sí, pues parte de la historia, ¿eh? Y ya llegaremos ahí porque precisamente tienes un momento muy especial cuando eres aquela, pero ya llegaremos ahí. Platíganos de esa etapa de la tropa. ¿Qué más nos platicas? Divertidísimo, amigo. Y además, ¿sabes qué fue el parteaguas de que me regresara a la tropa? Venía en ese momento mi hermano, que era como, yo creo pues lo tenía en la casa todo el día, ¿no? Claro. Y como mayor, siempre, me daba envidia lo que hacía. Él ya hacía su borbón y ya hacía cosas de scout, de tropa. Y entonces va y mamá, voy a ir a un campamento que se llama el Escorpio. Y entonces, del otro lado, en la manada, fíjate, todavía me dijeron, en la manada, tienes oportunidad de ir al campamento, creo que era un nacional de Lobatos, o quieres irte al Escorpio. No sé si estoy hoy, si no, pero era un campamento de Lobatos o Mm. irme al campamento de tropa. Y como yo ya estaba en ese brinco de ya soy grande, decidí irme al Escorpio. Graso error. Hombre, fue una experiencia única. No supe ni en lo que me metí. Porque iba igual de preparado que en los Lobatos, o sea, igual de desgarbado, cargando todo, chile, mole y pozole, nada más nos dijeron, es un campamento de supervivencia. Se van a ir 3 o 4 días y van a ir al Iztaccíhuatl Mm, a sobrevivir. Entonces, pues con las pocas cosas que encontramos en la casa, pero con lo que la imaginación nos daba, nos armamos nuestros equipos de supervivencia, que pues así hacen cajitas. Hábilmente además nos birlamos por ahí unas galletas, unas cosas ahí que dijimos, no, esto nos lo vamos a llevar para sobrevivir, ¿no? mm, Y cuando llegamos, fue un campamento que comenzó en la tarde-noche, en una escuela secundaria que estaba en la 14 o la 38 que eran de ujú, uniformes verdes, y ujú, pues me acuerdo ahí yo muy impresionado porque llegó cantidad de muchachos de tropa.
Obviamente yo iba como un novato, un pie tierno, como le dijeran, e íbamos con la patrulla Tigres, iban los hermanos Martínez, mi hermano, híjole, es que no me acuerdo si formaban parte de la patrulla, pero también iban otros chicos, iban los osos, iban los guepardos, Mm, iban chicos scouts de las otras patrullas del grupo, más curtidos, ¿no? mm, Entonces, pues yo a todo mundo veía inmenso, yo veía oscuro, y a final de cuentas, pues nos agruparon y nos dijeron, les tocó la ruta amarilla. Era lo único que sabían. Nos entregaron un parche y una bendición. Nos ujú, subieron a un camión y vámonos. Un viaje de 2 horas a lo mejor. Llegamos ahí a las faldas del Iztaccíhuatl y ujú. a subir, a subir, a subir, a subir por una ruta que llevábamos en mapa y cosas así por el estilo. Entonces fue un campamento de estreno muy interesante porque muchos ya te habrán contado sus anécdotas. Yo creo que la impresión que me queda de ese campamento son tres. La primera, pues íbamos ahí, era un campamento pesado, a final de cuentas, la ruta que nos había tocado. Llegó un momento en que nos perdimos porque los Martínez, en esto de la orientación, en ese momento, pues también estaban afinando el colmillo y pues estábamos perdidos. ¿Qué hacer? Llegó un momento en que pues sigan subiendo, algún lugar nos debe de llevar, ¿no? Nos metimos en riachuelos, en todos mojados, con un frío del demonio y con las mochilas y la inexperiencia, pues al meterlas al agua, pues salías con un 40 kilos de más, Claro. ¿no? Y si hoy estoy flaco, ahí estaba ñango, ¿no? Estaba muy chavito, 11 años por ahí. Mi hermano me decía en el camino, me susurraba al oído, llora y te doy un refresco, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lloraba para que nos detuviéramos, que no se me da, que se me daba fácil, y no sé, nos deteníamos, ¿qué pasa? No, nada, y ya me daban mi refresco y nos íbamos, ¿no? A final de cuentas seguimos subiendo, 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 hasta que llegamos a X o Y el lugar que definitivamente estábamos perdidos, nos estuvimos ahí un rato y me acuerdo muy bien ahí de la experiencia de que fue cuando Edilberto Sánchez, que era nuestro vecino y que nosotros también fuimos culpables de meterlo un poco al escultismo, pues en algún momento nos gritó, ¡enanos! Que era como nos decía en el edificio, ¿no? Ajá, ajá. Y pues la reacción de mi hermano y mía, por lo menos chavitos, estamos salvados. Fue muy padre, llegaron por nosotros, él y ya nos llevó a la ruta correcta a continuar el campamento del mentado Escorpio, que además había que ir y atacar a otros. Y bueno, fue un pandemonium, una guerra que nunca entendí y que no salimos triunfantes. Oye, y entonces en la tropa, como decía yo, es cuando coincidimos, ¿no? Sí, Porque ahí nos toca un momento en que formamos parte de la misma patrulla, ¿no? correcto. Mi guía, primer guía, fue Felipe Gómez Trejo. Ujú, ¿Ah? Tú estabas en la patrulla Chitas. ujú, A final de cuentas, pues ya nosotros teníamos, como que cada una de las patrullas tenía sus características, ¿no? ujú. Y los osos siempre, todos unos, fortachones, por decirlo así. Los guepardos tenían una combinación porque los spankies eran aguerridos, eran fuertes y muy buenos toros, pero también combinaban un poco de astucia. Los tigres eran astutos totalmente. Los halcones, pues nos jactábamos de lo poco que nos quedaba porque el único fuerte era Felipe, que era un tanque, ¿no? Y los demás estábamos ñangos, todo lo que nadie quería se lo daban a Felipe. Entonces ahí estaba como una patrulla muy pensante. Y a final de cuentas él lo sabía y él también muy inteligente en todos sus temas, pues nos sabía manejar como, y éramos muy jóvenes, la mayoría de los que estábamos con los halcones éramos más chavitos y ya los demás pues tenían otras rodadas, ¿no? Estaba pura gente más aguerrida y más con mucho más colmillo. Entonces, bueno, a final de cuentas pues estuve en el halcones ahí hasta hacer a lo mejor no me acuerdo si se decía primer scout, ¿ah? Y ya en ese momento él tenía que pasar al clan, o lo van a pasar al clan. Yo creo que me hice su subguía y para el momento en que lo tenían que cambiar a él,
estaban como jefe de tropa Ramón y Bubú. Yo supongo que ellos platican contigo y te dicen que, pues, Ujú. obviamente Chuchundra no estaba listo para ser el guía y que necesitaban a alguien para que no se deshiciera la patrulla. Entonces, pues técnicamente, pues te invitaron a la patrulla para ser el guía o para continuar como guía, dejando a la Guepardos, que también era todo un trauma, yo supongo, para ti personalmente, ¿no? Por las fidelidades que de repente las patrullas nos causan. Y así fue. Y bueno, ahí tuvimos esa gran oportunidad de compartir y de vivir esa experiencia siendo guía y subguía de patrulla precisamente, que bueno, fue una experiencia muy bonita. Vivimos muy diferentes aventuras porque sí, ciertamente la patrulla que teníamos estaba como con todos los niños chiquitos, ¿no? O sea, los más Sí. pequeños de la tropa estaban en halcones. Pero bueno, pues al final de cuentas les pudimos demostrar que no había enemigo pequeño porque, bueno, pues llegamos a ganar el banderín de honor, ¿no? Correcto, y les Es- dábamos guerra, por lo Sí, menos, sí, ¿no? sí, De sí. alguna forma u otra. Y fíjate, ahorita me recuerdas, ahí por la patrulla pasaron varias cosas interesantes, pero nada más una de las que me acuerdo, muy, muy buena experiencia, que nos fuimos de campamento de patrulla, la Ujú, patrulla a Mestitla. ujú. Recu- Sí, sí, sí. creo que nos robaron, creo que Sí, los así perros se es. comieron, los perros desgarraron la tienda de campaña y se Así llevaron la es. comida, creo que nos quedamos sin dinero y a Sí, final sí. de cuentas una gran aventura divertidísima pidiendo ride para regresar Ujú, a la ciudad y sí, fue una gran experiencia porque nunca dejamos de hacer las actividades que nos gustaban, como fue sí. el mismo campismo, aprender cosas tan variadas como el Morse, el semáforo, la brújula y Ujú, explorar, ¿no? Y a ujú, final de cuentas hacer amigos que se volvieron entrañables, ahí estuvieron pues varios, a mí me gusta mencionar gente porque si hay algo que creo que falta de tiempo para estas entrevistas es lograr tocar a toda la gente que ha estado en el grupo 77, que es claro, muchísima, claro. ¿no? Estuvo Rodrigo Leyenda, estaban pues varios chicos con los que hicimos buena terna y buen juego, el Pelos, que ya no me acuerdo su nombre, ajá, pero al final de cuentas con todos ellos tuvimos una convivencia muy padre y junto con todas las demás patrullas, ¿no? Porque al Claro. final de cuentas se hicieron hermanos, juntos nos fuimos esos guías y subguías de patrulla al Filia, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, Al sí. Filia en Querétaro. Ahorita te Otro, voy a mostrar unas fotografías para que nos platiques de unas buenas anécdotas de aquel momento. Y ahí, solamente de esto que nos platicas para seguir avanzando. Ahorita que mencionaste a Rodrigo Leyenda, pues nuestro local de patrulla estaba en su casa, ¿te acuerdas? correcto. Entonces nos prestaron un cuarto ahí y lo decoramos y todo, ¿no? Su mamá con Muy, toda la paciencia del mundo. sí, sí, Su muy de hermana se manual. metió a los scouts. Ajá, sí, sí. Sí, me acuerdo que yo me lo cotorreaba porque le decía, tu mamá está guapísima. Sí, sí, sí. Mucha gente alrededor del grupo 77 del Zumárraga se ha ido sumando y gente que venía de lejísimos, de Sí, San Cosme, sí, del sí. Estado de México, de San Pedro y Los Pinos, y eso habla de la fuerza que logra o siempre ha logrado tener el grupo. Eso Sí. es algo de lo que siempre ha sido atractivo, ¿no? O bonito. Gente que venía de Iztapalapa, molíamos mucho al Chain que venía de Portales y hacíamos actividades que iban acercando gente de todos los rangos, de todos los sectores, de todos los lugares, y nosotros no solo éramos los chicos de la José Martí o de la del Valle, de la del CUM o la del Narvarte, Ujú. y así, podemos platicar más. Sí, sí. Oye, platícanos después, bueno, después de la tropa que vino. Estuvimos en la tropa, fueron experiencias padrísimas y viene el pase a clan. Ujú, Pero yo ya andaba combinando y ya andaba coqueteando en esos momentos. Mi hermano ya estaba dirigiendo la manada de Lobatos. ujú, Entonces ya estaba yo coqueteando con esa parte y creo que fue simultáneo que me pasan al clan, una experiencia también eh, gracias a Rafa Martínez, que me engaña en esos momentos, pues yo ya tenía 16, 17 años, y dice, oye, te tengo un trabajo, nos vemos en tal lado y te vamos a pagar 100 pesos, órale. Y ya voy a ver lo que pues, ya era la edad de que uno empezaba a trabajar y a buscarse sus dineros, etcétera. Llego y me ponen un secuestro, algo así. Y entonces ahí comenzó la aventura de irte al clan y empezarlo a conocer, ¿no? Este, me pasan al clan y
no recuerdo si estaba como jefe de clan, iba saliendo, no estoy seguro si estaba Edilberto o si venía otro jefe de clan anterior a Eddie, que podría ser Ralph. Ujú, seguramente Ralph, sí. Sí, y que fueran las últimas actividades de Ralph, porque ya todo el clan empezaba también a cambiar, ¿no? Por generaciones. Ujú, Entonces, entro al clan y comienzo a tener las actividades de clan, las propias que iban haciendo, ¿no? Y además, pues con esa escala de comenzar como esclavo y entender también el sistema de convertirte en escudero y luego en caballero y ya a final de cuentas convertirte en un rover. Así ujú. es. Bueno, y como dices, a la par del clan, empezaste a dirigir la manada. Me meto Y, de lobatero ajá, a ayudar a la manada, que también continuaba en esos momentos. Yo creo que la manada de Lobatos siempre fue fuerte, siempre en general tuvo muy buena, muy buen liderazgo a la serie de todos los aquelas que fueron transcurriendo. Y a final de cuentas, Ernesto Martínez le deja la manada de Lobatos a Raúl Jiménez y Raúl Jiménez conforma un equipo que me acuerdo que estaba por lo menos, bueno, obviamente Ana Marcela Siller, que era Meshua, y ¿quién más estaría de sus lobateros? Ahorita saldrán los nombres. ujú, Entro yo y me ponen de nombre de Selva, o yo elijo de nombre de Selva Impesa, que no ujú, era un nombre dentro del libro de la selva, sino que era un apelativo que utilizaba Baden-Powell o que le dieron a Baden-Powell en algún momento, que significaba el lobo que nunca duerme, lo cual ujú. todavía sigo haciendo y, honor. A final de cuentas era un lobo y pues ya como tal se identificaba ahí en la manada. Y entonces empecé a relacionarme con la parte de lo que es el programa de actividades de los lobatos, que fue ahí, pues a final de cuentas algo que me gustó mucho también y que fuimos trabajando hasta volverme pues parte de la manada con una quela y ir integrando a más gente. En el clan, las actividades propias del clan que también fueron geniales porque fueron heredando, fíjate, de Dilberto, creo que ya él tenía poco tiempo y le deja, si no estoy mal, le deja el clan a Rafa Martínez. Ujú, sí. Ahí comienza otra generación también, porque ya éramos muchos los de la misma rodada que habíamos estado en conjunto, ¿no? Ujú, Entonces ahí ya estábamos tú, estaba tu hermano, estaba, se hizo un bandononón muy grande y comenzamos a la para empezar a ir a los encuentros de arte y expresión y tuvimos una gran participación en actividades de distrito, de grupo, nacionales y hubo quien hasta internacionales, ¿no? Entonces, todo eso fue un rango de vida como Robert, como Scout de Clan, aprendimos a hacer rappel, fuimos al río subterráneo. Yo no sé cómo jugaron con nuestras vidas, pero al final de cuentas, fueron experiencias que te marcan. Subimos otra vez a la isla creo que fue con Polo, pero no me acuerdo si fue en tropa o fue en clan, pero fue con Polo que me voy a un viaje que te mandaban en solitario, ajá, 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 al Iztaccíhuatl, ujú. ahí casi me mutilo un dedo, cosas que a final de cuentas en las actividades te van dejando una huella y las cuales recuerdo muy padre. Al final, bueno, lo que te quiero decir, si hay algo que pueda decir del escultismo es que qué bien, qué bonito lugar, qué buenos recuerdos, qué risas he tenido y a final de cuentas siempre con una canción, ¿no? Siempre con algo alegre que decir. Oye, precisamente, bueno, has contado algunas historias, pero luego las imágenes hablan más. Te voy a compartir Ajá. ahora algunas fotografías para que nos digas qué recuerdas de esos momentos, quién está, como dijiste, es bueno mencionar a la gente para que se sientan recordados, identificados y sobre todo para que también sigamos construyendo esta historia. Entonces, mira, tengo esta primera foto, a ver si te recuerdas. Mencionabas hace un momento precisamente. Fíjate que ahí estamos en el mentado campamento, ¿verdad? Es el Filia, Así es, el Filia. sería 1986. Sí, 86, sí, sí. Fíjate, no estoy tan mal. Es Alfredo Tinoco. Ujú.
el del lado izquierdo, el del Mm. medio con una boina que parece clavo, con una camisa amarilla, soy yo. Ajá, El del lado derecho es Polo, ajá, indiscutiblemente, y no estoy seguro, ¿eres tú? soy yo, sí. Eres tú, ¿verdad? Y no Ajá, sé sí. quién habrá tomado la foto, a lo mejor tu hermano, porque también iba. Sí, y también iba Edgar, Y ahí va Edgar, correcto. éramos Sí, es que seis. buena foto, hombre. Sí, sí. Bueno, para que nos escucha y no sabe, el Filia es un campamento de cortes de honor, de patrullas de guías y subguías De todo el país. de todo el país. Y este fue en Querétaro, ¿no? Correcto, era recorrer, era un campamento también de un recorrido, nos gustan Ujú, los recorridos en los scouts, me estoy dando cuenta, donde tenías que salvajemente atravesar una barranca y había rutas diferentes y en esas rutas obviamente ibas a tener enfrentamientos contra las otras patrullas, porque a final ujú, de cuentas esta reunión de guías y subguías es como la elite, la patrulla de patrullas en ujú, representación de tu tropa. Y ujú, entonces pues iban esos guías y subguías de los diferentes grupos, porque ahí lo padre de esta convivencia, pues bien dices, Polo era de la Guepardos, tú no me acuerdo si ya estabas en Guepardos o ya no, ahí estabas estaba en en Halcones, Halcones. ya Ya estaba en estabas en Halcones. Halcones, ok, yo iba con Halcones, Enrique iba por los osos, evidentemente, igual que Alfredo, ¿no? Ujú. Entonces, era Y esa unión Edgar de también de tropa Osos. y de osos, correcto. Ajá. Esa unión de tropa y de nosotros como pues los que liderábamos a cada una de las patrullas, en conjunto ir a enfrentarnos a toda esa élite, ¿no? Y Sí. obtener algún tipo de adelanto o de insignia que nos hiciera partícipes de las actividades. Entonces, muy padre, fíjate que una de las cosas que recuerdo es de que a final de cuentas cuando llegamos a la zona de Querétaro donde teníamos que iniciar el recorrido, algo que nos pasó, no sé si lo recuerdas, fue Y, que pues no teníamos dónde dormir. ujú, Y técnicamente, humildemente y sin saber, fuimos a tocarle la puerta a alguien que resultaron ser los dueños de la mansión Galindo. ujú. Y entonces, por ese lazo familiar, con este hotelazo de lujo, nos dejan entrar a la mansión Galindo. Y no sé si te acuerdas que pasamos ahí una tarde, Y sí, la primera noche, porque el punto de encuentro era una por noche de ahí. spa. Sí, sí. Y jugamos boliche, hicimos un recorrido ahí, un río padrísimo, cosas bonitas y eso fue porque la gente era scout. Sí, pero además no sé si recuerdas de esta, que es una anécdota además muy buena, porque nos dejan acampar en un lugar contiguo al hotel, a la mansión. Y Correcto, además éramos los primeros en llegar, fuimos los primeros en llegar. sí. Y empezaron a llegar otras patrullas y como nos vieron ahí acampando, pues pensaron que ahí pues era el lugar para Y ahí acampar. era el lugar. Y de repente nos volvimos administradores del lugar, ¿te acuerdas? Entonces llegaban, todos llegaban a reporte, pero nosotros éramos muchachos. Ahí la foto dice, estábamos en los 15, 16 años, o sea, 16 años, sí. y de repente nos volvimos el epicentro porque todo el mundo llegaba a preguntarnos dónde podía acampar y nosotros nos hicimos de nuestro papel y entonces organizamos, ustedes por allá, por favor, y ya éramos terratenientes ahí, se llenó aquello de carpas. Al otro día era ya el inicio de la actividad. Y pues nosotros éramos unos fulanos ahí que también íbamos a participar en Motapatrulla Quetzales, precisamente, pero pues de repente nos subimos a nuestro trono porque éramos los administradores ahí del lugar, porque habían sido los primeros en llegar. Debimos de haber cobrado eso, es lo Sí, único que sí, que nos falló en ese cierto, momento, cierto. porque nos hubiera Sí, ido muy bien. Me sí, acuerdo que al cierto. día siguiente en la mañana, lleno de carpas, y habíamos hecho nuestra labor ahí tal cual de darles al ojo a todos, ¿no? Oye, te voy a compartir ahora otra fotografía porque ahí precisamente pasa esto que tú dices. Ya están aquí, ahorita a ver si te recuerdas el evento o qué era, pero precisamente tú estás aquí con el resto de los que formamos parte del clan, pero pues estabas con tu manada porque ya estabas dirigiendo manada, ¿no? Correcto, era esa transición y mira qué padre, porque además, lado izquierdo, si ves a una señora con anteojos, Ujú, esa era una mamá de una gacela que nos debe de haber acompañado a una actividad. Ahorita se me olvidó el nombre. ujú, Mira, los lobatos que estoy viendo traen una insignia que es un vampirito, ujú, que era como un Batman, de alguna actividad que tuvieron y bueno, que se habían ganado el parche. No ubico a los lobatos, pero ujú. bueno. Y luego ya
pues obviamente de izquierda a derecha, estoy yo ahí entreviendo a los lobos, estoy encima de Polo, está Rafa Martínez, Ajá, Andrés, que se metió mucho ahí en la cuestión de también de primeros auxilios y ese ajá, tipo de cosas, era de la patrulla del Diet, sí, de los sí. lobos. Ujú. Está Daniel, José Luis. Luis, Ujú, Rodrigo, ujú. Bubú y No, tú. Alonso. Alonso, Alonso, sí, sí. sí Hermano es de cierto. Bubu. Ajá. El hermano de Ubu y tú. No sé si estemos en el centro histórico. Sí, sí, se ve que es el Zócalo, ¿no? Ha de haber Claro, sido algún aniversario de la asociación o algo así, un desfile, claro. o yo me imagino algo así, porque Pero ahí se está ve muy mucha buena. gente, Maru sí. se llamaba la señora del lado Maru, izquierdo. tienes razón, Maru. Así Así es, es. la señora Maru, Y que creo formó que, parte del grupo, ¿eh? Mucha gente sí, adulto mayor, adultos, formaron parte del grupo y también ellos han construido, gracias a que sus hijos los molimos y los metimos, pero desde una tía Magus, desde ujú, Tete, obviamente los Leiva, los Servín, su familia, obviamente Edilberto, Leti, los Anaya, no estuvieron sus papás, pero estuvo toda la tropa de los Anaya, que eran como 500. Los Martínez, que llevaban a sus primos, a los primos de los primos y a las primas, a todo mundo, ajá, también querían, y obviamente tu familia, o sea, muchas familias conformaron el grupo 77 ujú. y años después, pues también podríamos recordar a muchísimos que han pasado. No sé si te acuerdas de Pankowski, Sí, cómo no, sí, cómo ¿no? El no. señor Pankowski, su Ujú. esposa, sus hijos, Y sus obviamente estuvieron en hijos. Manada y en Tropa, Pate Aguilar, Ujú. muchos adultos, muchos adultos han pasado y han ayudado a construir y a mantener el movimiento del Grupo 77. Por eso quería hacer la mención. Mira, y ahora quiero mostrarte dentro de las fotografías, bueno, precisamente de esa etapa de Aquela. Dinos de esta fotografía, platícanos de ese momento. Estamos en Acapulco, mi negro. Ujú, Este lobato, por ahí traigo su teléfono, es abogado ahora. ujú, Estoy entregándole la pañoleta en Acapulco. Hicimos un campamento que estábamos ya en los temas de las insignias de madera, habíamos salido, traíamos mucho empuje y traía un muy buen equipo de lobateros. Ajá. Llegamos a ser 8 o 9 lobateros, ahí te puedo mencionar también que fue la construcción de un buen grupo se debe a esos aventureros que éramos, desde un Edilberto, un Ramón, un Bubú, un Ralph, su esposa, ujú, Mari, Coria, los mismos, pero aquí te puedo decir que teníamos varios lobateros. Está Heriberto Anaya a mi lado izquierdo, que es ujú, el barbón, no sé cómo ujú. podía traer barba Sí, con en ese calor. Acapulco. Estoy casi seguro que al revés del lado izquierdo, está Balú Enrique el Piquitos, que también Ujú, formó sí, parte sí. del clan. Nos llevamos a una serie de lobatos de nuestra manada y de otras manadas que se nos pegaron. Nos Mm, llevamos a los papás de los chicos de la manada que quisieron acompañarnos para darle seguridad. Y entonces armamos ahí un par de camiones y nos fuimos a Acapulco contra viento, tierra y marea. Hicimos muchas actividades para llegar. Tuvimos muchos lobateros. Baguira se llamaba, se va a acordar más Heriberto. Teníamos Baguira. Acá Agustín Ráquez, que también estuvo en el grupo mm, Huicho, que mm. no me acuerdo, que es José Luis Méndez, pero no me acuerdo si era Guantola o sería otro su nombre de selva. Pero ahí estamos entregando esa promesa, esa pañoleta a este lobato que por ahí lo acabo de saludar hace poco. Y todo en plena playa, ¿no? Ahí se Y ve en la plena gente atrás, playa y estaban con en la playa. uniforme, hazme el Sí, favor. sí, sí. Me imagino que llamaban mucho la atención del resto de la gente, ¿no? La verdad es de que sí, fue un campamento muy bonito, se dio todas las condiciones para que tuviéramos una casa muy cerca de la playa y que todas las actividades que hicimos o rondaran dentro de la casa con actividades de agua y demás, que conviviéramos con los papás y a su vez también que nos pudiéramos ir a la playa y tener pues mucha gente y muchos niños no habían visto el mar, ¿eh? No creas que no era una tarea fácil siendo citadinos. Sí, sí, ¿no? Y me Así es, y imagino que debe así haber nos sido llevamos a una los gran chicos a muchos experiencia. lugares. Y de esa etapa también está esta fotografía. Ahí se Está, ve precisamente ese buen es ambiente que Heriberto, creaban en la manada, ¿no? el Fao, que está del lado derecho, estaba vestido de Peter Pan, y el Ujú, greñudo, que pretendía ser el Capitán Garfio, del lado ajá, izquierdo de rojo, soy yo. ujú, Estamos interpretando una batalla en este ambiente de fantasía, sí, sí. precisamente, pues motivando a los lobatos, ¿no?
no sé si estén muy motivados porque este está viendo para la derecha, pero ese se nota que era nuevo. Y Ajá, los otros los involucramos en una de las actividades de fantasía que fue Peter Pan. claro. Rodeábamos todas nuestras actividades de estos medios, hacíamos producciones en todo el grupo, a final de cuentas, que fueron desde las pastorelas, los concursos que hubo, los rallies y demás, pues siempre ha sido un grupo muy histriónico que a final Ujú. de cuentas ha utilizado todo esto pues para conseguir sus objetivos. Sí, está muy padre esa foto. Sí, sí, como no. Dice mucho, digo, aunque este chico que se ve que es nuevo y probablemente le estaban llamando y volteó, pero mira, los chicos que están atrás e incluso ahí hay unas personas en la banca, como no sé si sean padre de familia, pero pues observando muy detenidamente lo que sucedía en aquella pelea entre Garfio y Peter Pan, ¿no? Sí, y fíjate, no sé si el lobato que está aquí al lado izquierdo con pañoleta sea el pollo, el que está levantado, no estoy seguro, pero Ujú. también por ahí anduvo él, el hermano de Fernando Santana, ¿sería? Sí, Sí, de Fer Santana, los Hernández, o sea, mucha gente ahí anduvo con el sí. alrededor que tengo muy buenos recuerdos. Y a ver, tengo otra que digamos que es ya como en otra etapa, porque además, bueno, de esa no hemos platicado todavía, pero en algún momento empezaste a jugar ya un rol en el comité del grupo, ¿no? Correcto. De la manada de Lobatos, fíjate que casi, casi no me quería ir, estaba padrísima. Mm, Me fui en un momento muy, muy bonito en la manada y se queda Heriberto Anaya con todos los lobateros, pero el grupo también tenía sus necesidades y ujú. estuvimos varias personas y fíjate aquí hablando de los adultos, híjole, será un campamento familiar, Parece ¿no? que sí, sí, sí. Sí, pero fíjate qué equipazo en diferentes áreas del grupo, ¿no? Ujú. Estaba Octavio Espinosa de los Monteros, la chica Limón, ¿cómo se Ajá. llama? Liz, Liz Elizabeth, Limón, Liz. que nos Ajá. ayudó también, no sé si, Sí, sí. híjole, Romy, Ajá. Tani, que está aquí junto a mí, y me brinqué a Male, ¿no? Tan Ujú. cariñosa siempre. En medio, en la parte baja, no, es Gina. Ajá, Gina, Estaba sí. como jefa de grupo o en alguna de esas acciones Ujú. en ese periodo. No Sí. sé si todavía estabas tú como jefe de grupo y se queda ella o ya te habías ido y es una actividad con ella como jefe de grupo. Sí recuerdo el momento, o sea, sí me acuerdo que era un campamento como familiar, pero no sé, mira, porque no sé si ahí traigo ya pañoleta de Gilwell porque ya estaba en la provincia o todavía traigo la del grupo, no me recuerdo. Está Nacho, Nacho. que Ujú, era también parte ya del mobiliario del grupo, ujú, ¿no? Uno de los primeros y él fue el culpable de llevarse al clan en algún momento algunas de las actividades como el río subterráneo. sí. Está Patti, creo Ujú. que Aguilar, Patti Aguilar. Pata Aguilar, sí. Sí, Patti Aguilar, que con sus hijas también conformó parte del grupo y nos Ujú, ayudó ujú, mucho, siempre muy, muy, muy dispuesta. ujú, Rodrigo, que ujú, está a mi lado izquierdo, no ujú, sé si él ya se había integrado a la manada de gacelas, porque trabajó en la manada de gacelas. ¿Estás tú o es ujú. el Guanti? No soy yo. Ok, es que estás muy bigotón ahí. Y en la esquina está Javier. Y está el buenísimo de Javier, que también la Ujú, desempeñó como subjefe de grupo, hizo muchas actividades también, muy, muy activo, el sí. niño Javis. Y que además tuvimos experiencias ya después, varios de nosotros, o recibiendo el curso de insignia de madera o dando el curso de insignia de madera. Fue una experiencia Así también es. muy padre. Sí, sí. Yo estaba buscando a ver si tenía alguna foto de esos momentos, porque también fue un momento, fue una etapa muy bonita, ¿no? Claro, el escultismo, fíjate que al final de cuentas nos fue forjando con una serie de actividades que nos permitió realizar nuevas Ujú, y algo interesante que a mí me gustó fue aprender el programa y yo ujú. creo que a lo que me dio curiosidad o lo que siempre me invitó a seguir estudiando la pedagogía, el juego, etcétera, todo ese tipo de cosas nos formaron mucho para después interesarnos en darle algo a los demás, ¿no? Sí, Y ahí por eso, pues unos se metieron a la tropa, otros se metieron a las gacelas, otros a los lobatos, otros al clan mismo, y después a dirigir, ¿no? A mm. dirigir alguna sección. Oye, cierro esta etapa de las fotografías con esta, precisamente porque, como te decía, llega un momento en que te haces cargo del grupo, ¿no? ¿Sí?
Ya ahí estoy muy insigne de madera. Está Tani, que también siempre muy colaboradora con su hijo, Ferao. Paco, Se ajá. me acuerdo mejor del nombre de Selva que de su Sí, sí, nombre. sí. Sí, por lo que Ajá. platicamos hace rato, sí. Y fíjate, del lado derecho está Carol Escoto, que Ujú, también ella, su hermana, Karina Escoto, ujú. sus papás fueron parte del grupo como parte del comité y que también pues, son muchas personas que han estado construyendo ahí, que me da mucho gusto saludar desde aquí. Sí, no sé qué estuviera, yo estoy entre riéndome y qué habrá pasado ahí en ese momento con Tani, algo le dije. Sí, y Ya seguramente es tenemos. como un cierre de grupo o algo así, ¿no? Porque ahí se ven Sí, las teníamos un banderas. grupo, no, 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 nos juntábamos 150 personas sin ningún problema, todas Sí, las sí, unidades trabajando, las secciones y mucha gente alrededor trabajando. sí. Muy Qué bien. bonito. Oye, pues quiero ahora que me platiques, ya has platicado varias anécdotas, pero seguramente tienes una que es tu favorita de todas estas diferentes etapas en algún momento que recuerdas con mucho cariño por alguna razón en especial y además con detalles. Platícanos tu mejor anécdota. Recuerdo varias cosas con cariño y en diferentes etapas, Raúl, Mm, ¿no? Y que fueron así, wow, yo soy una persona impresionable, digo. En cada uno de los momentos, desde chico hasta grande, todas ellas me han gustado. De los Lobatos, de todos mis lobateros tengo muy buenos recuerdos, bonitos momentos cuando alguna excursión en que nos llevaron todo el grupo, estaba la tía Magus como jefa del grupo y nos cayó un súper tormentón, ¿no? Y pues en esos momentos, a final de cuentas, yo creo que también hacían milagros con los recursos que se tenían. El chiste es de que ya estando por allá, y creo que todos nos moríamos de hambre, ese momento en que la tía Magus dijo, yo invito, y nos invitó las quesadillas a todos, y se hizo una convivencia familiar entre todos los que estábamos ahí, fue muy agradable. Y también, pues no puedo dejar de olvidar el balonazo que me puso Pepe Leiva. Algún día te lo voy a cobrar, Pepe, no sé quiera que te encuentres. Y son detallitos que te van cuidando, ¿no? Que te van marcando, pero que dices, ay, sí me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo de esos momentos en los cuales aprendí a coser un botón con tu costurero de tres claro, pesos, claro. a utilizar un silbato, a utilizarlo en una forma útil, ¿no? Y yo creo que parte de estas anécdotas no puedo olvidar la tropa en todas y cada una de las fogatas que vivimos, ¿no? Siempre fueron una parte muy emotiva y recordar desde lejos, ver de lejos en esas impresiones, me acuerdo de Gilberto Sánchez subiéndose a una palmera y cómo cayó de una palmera, ¿no? Me acuerdo de esos líderes o guías que a final de cuentas sacaban la casta y si ya estabas muy cansado, te cargaban las cosas como un Felipe que podía cargar con las 8 gacelas, las 8 maletas y los 8 lobateros y aún seguía Sí, con un buen sí. ánimo. Grandes personas, ¿no? Yo más que el evento, tuvimos grandes concursos de ofrendas, creo que son algunos de los más padres que me gustaron, los concursos de ofrenda unían mucho al grupo. Los encuentros de arte y expresión, me preguntaste por uno, pero la verdad es de que todos y cada uno de estos momentos, siempre fueron muy bonitos, siempre es algo que llevo en todo momento dentro Ujú. de anécdotas, ¿no? Como tal. ¿Cuál te puede haber marcado? Pues me acuerdo mucho una vez cuando un rally y íbamos como claneros. Estaba Per se Cárdenas en el equipo con el que yo estaba. Íbamos ganando el clan este rally. Y la última prueba, este rally lo hizo un grupo que era el 165. Y la última prueba era escalar una barda enorme que había en el Parque Hundido. Y era el último reto e íbamos ganando. Y entonces parte del juego era, pues, que no subiéramos, ¿no? Ellos se encargaban de que no subiéramos, Mm, nosotros para terminar el rally teníamos que subir. Y per se cayó de este lugar y se dio un buen fuerte golpe, ¿no? Y ujú. que se le tuvo que llamar a la ambulancia, lo subimos a la Cruz Roja, me subo con él y lo llevamos al 20 de noviembre. Entrando al 20 de noviembre, a la par que va entrando su camilla,
va entrando una persona que le habían disparado en la cabeza, pero iba bien, iba viva la persona. Ajá. Voltea per se y en ese momento, porque a él se había lastimado el cuello, dice, ya estoy bien, se levanta y nos vamos. ¿Por qué? Porque obviamente alguien más necesitaba su lugar, ¿no? Wow. Entonces, detalles como ese y como las cosas buenas que se han vivido, de verdad, hay mil que te podría contar, pero todas han dejado un pedacito de su corazón en mí. Muy bien. Oye, y de la mano de esta pregunta está, en este gran recorrido de tantos años, seguramente hay personas que conociste en todos esos años, algunas personas que te han dejado algo en particular y que lo recuerdas por algún detalle en particular. Claro. Danos los nombres de esas personas que guardas en tu corazón con mucho cariño. A todos los que ya he hecho mención, de verdad desde que ahí los tenemos, ¿eh? Y con mucho cariño, pero y yo espero no haberme brincado a nadie seguramente en la manada de lobatos me hizo falta alguno de los lobateros porque todos se esmeraban y también hacían sus actividades, pero sí mencioné mi hermana, aunque fuera mi hermana, Sioní, en la manada, siempre fue una muy buena persona y el poco tiempo que duró como lobatera, le entregaba ella la quisieron hacer adita Ujú, o guiar a las haditas, ¿no? Y ujú, ella pues era veterinaria como de ese grupo y de esa camada que Camilo Pose, los mismos, Toño Verdugo y ellos, pues estaban en ese camino y eran de otra madera, digámoslo así. Son gente que siempre estaba ahí al frente. Gente muy honorable como Ramón, como Bubú, como el mismo Ralph. Todos ellos siempre ejemplares, muy rectos, ¿no? Todos ellos me alucinaban. ¿Por qué? Porque yo era lo contrario, un desmadre, ¿no? Entonces había que poner en orden a chuchos. Así como todo mundo en alguna vez alucinó a ese lobato per se, a ese ujú. lobato X o Y, o a ese tropero X o Y que daba lata, bueno, ese era el Chuchos y bueno, todas estas personas siempre nos daban una muy buen ejemplo. Edilberto Sánchez también es otro gran amigo, gran ejemplo y siempre lo vi tus apelativos que le han dicho toda la vida de Nano, Sport Billy, Eddie, etcétera, pero siempre fue y seguirá siendo, porque lo trae en los genes, una persona muy heroica, un buen héroe, y lo tengo en muy buen aprecio. Leti, su hermana, también nos acompañó en muchos momentos. ¿Quién más te podría decir? No puedo dejar de la línea de nuestros contemporáneos, ¿eh? Ajá, me ha faltado mencionarte a un Alex Urbina, la gorda que le puso sal y pimienta y creo que todavía sigue por ahí haciendo lo suyo. Eh, un Huicho, ya lo mencioné, un Agustín Raques, también amigo. Gente que son amigos y que ahí siguen en el movimiento, Alejandro Bolaños, ¿quién más puedo mencionarte? Hay muchísima gente. Me da pena y el que sé que los tengo en la cabeza, a todos ellos, tu hermano, tú, este chico que se largó a Monterrey, ¿dónde anda? ¿Cómo se llama? Rogelio. Rogelio Cuellar. Ajá, Ajá. el buen Roger Cuellar y de su familia que también se hizo scout. Ujú, ujú. Y ¿sabes qué? También scouts que trascendieron fronteras, ¿no? Ajá, que trascendieron fronteras, que siguen en otros lados y que conocimos en otros grupos que forman parte de este movimiento. Yo podría decir, la lista es interminable. Me hubiera Claro. gustado mencionar a todos aquellos que a veces no vemos porque algunos son muy visuales, son muy, ay, ¿te acuerdas de tal? Me gustaría mencionar, ¿te acuerdas de Basby? Está Sí, claro, Susana, ¿no? Andrea y Susana. Mm, Andrea era su hermana y ujú. Susana fue Sí, una sí, de las primeras gaceleras dentro del grupo, ¿no? sí, 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 ¿Te acuerdas de Flor y de su hermano? ¿Te acuerdas claro. obviamente platicamos del Piquitos? Yo te estoy mencionando mucha gente alrededor que nos tocó, ¿no? Ujú, En el antes y el después, y ujú. además en todos los tiempos o generaciones, porque nosotros las podemos ver de chicos, de niños a la par, ¿no? De aquellos con los que nos conjuntamos, pero atrás había gente que nos respaldaba que dije, ¿qué?
bárbaros que se aventaban esa responsabilidad. Y nosotros cuando crecimos es increíble, todavía no lo puedo creer, que nos hayamos llevado a 50 60 niños de campamento y con toda la confianza del mundo, sus padres nos los dejaban a ciegas y hacíamos cosas maravillosas en esos grupos y equipos y contábamos con todo, transformando a la gente, porque hoy los veo y los saludo y los conozco y me reconocen, lo que tú quieras, pero lo padre es decir ese momento en el cual, oye, tú eres tal, sí. Y yo creo que ese es el mejor recuerdo de toda esta gente que hemos platicado ahorita. Todos ellos. Muy bien, oye, y pues para cerrar nuestra entrevista, viene ahora el momento en el que te quisiera pedir Claro, un mensaje para, pues para, como lo dijiste ahorita, los contemporáneos, aquellos con los que conviviste, que te conocieron de cerca y sé que seguramente le está dando mucho gusto escucharte y recordar muchas cosas que precisamente cuando otra persona las recuerda, viene a la mente de algunos que, pues por el paso de los años probablemente olvidamos, pero que aparecen. Pero también para, como dijiste, a toda la gente que con la que estuviste y que también viendo esta entrevista estaba recordando que aunque te haya visto a la distancia porque era el papá de alguno de los lobatos o alguno de tus lobatos que está escuchando ahora, pues también para ellos ese mensaje. Y también algo que les digo es un mensaje para la gente que lo va a escuchar en el futuro, este video, porque va a quedar ahí. Y entonces en algún momento no sabemos cuándo, alguien estará navegando ahí en la web y le aparecerá este video y te escuchará y escuchando tus palabras le transmitirás algo. Entonces, ese mensaje completo quisiera pedirte a ti para cerrar nuestra entrevista. claro que sí, Raúl. Pues mira, yo creo que el mensaje sería decirles, los scouts, el escultismo es atemporal, es actual, es un movimiento que tienes que vivir, que te invito a que lo vivas y si lo viviste anteriormente, lo recuerdes y lo vuelvas a vivir de una u otra forma en tus acciones diarias porque te transforma, en las actividades que desarrolles porque al final de cuentas te apoya con muchas herramientas que la vida misma a veces no te da o que de acuerdo a las circunstancias te puede brindar un apoyo en todo momento para, a final de cuentas, en los momentos más difíciles, estar siempre listo y Mm. estar siempre útil y estar de alguna forma u otra haciendo equipo con los demás porque estamos en unos momentos difíciles del mundo, difíciles de México, difíciles de todo porque estamos muy lejanos Mm. y a la vez tan cercanos con estas herramientas, Mm. pero si hay algo que hace una diferencia de haber estado o no estado en los scouts, necesitas probarla. ¿Para qué? Para que te conectes con esta aventura y cuando estés allá afuera, la puedas de alguna u otra forma recordar, porque no hay mejor momento de salir scout, de ese tipo de actividades, acciones, que en el momento que recuerdas lo que te dejó y lo que tú puedes dar a través de ello. Ese sería mi mensaje. Pues muchas gracias. La verdad ha sido un placer conversar contigo, volver a tocar base, como decimos, de saber que estás bien y que bueno, pues que estuviste dispuesto a compartir tus anécdotas, tantas cosas. Conforme hablabas, me iba recordando de más y más cosas que, bueno, podrían hacer interminable esta conversación. Así que yo te quiero agradecer, te mando un gran abrazo, de verdad, con mucho afecto, esperando que tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Y bueno, pues deseándote que la sigas pasando muy bien y que pues precisamente con estas entrevistas y con lo que se comparte, como bien lo dijiste en tu mensaje, pues la gente quiera seguir colaborando y sobre todo valorando lo que ha recibido y poderlo devolver en multiplicado a todos los demás.
Así La que aventura nunca termina, Raúl. Nos así es. volveremos a ver y Ah, espero que sea con todos ustedes otra vez por este medio o en vivo y en directo. Les mando claro. un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Te mando un Gracias. abrazo. Que pases buenas noches. Igualmente, Raúl, siempre Siempre listo. Que vaya listo. muy bien.